Hola, en este video se explicará la forma de cálculo en Excel del modelo CAPM y de los coeficientes betas. En la página de Yahoo aparece la metodología para calcular los coeficientes betas y en muchas otras páginas tienen una metodología diferente o similar. Generalmente lo hacen con precios semanales o precios mensuales, ya sea de 2, 3 o 5 años. En este ejemplo vamos a calcular el coeficiente beta para estas 4 acciones y calcular cuál es el rendimiento esperado en función del riesgo sistemático para cada una de las acciones. Entonces para esto necesitamos precios semanales, precios mensuales, y como va a ser para 5 años se necesitan 61 precios. Acá tenemos 61 precios porque vamos a resultar con 60 rendimientos. Y los rendimientos se van a calcular de forma discreta, de forma aritmética. Entonces, estas 4 acciones, para medir el riesgo sistemático, que solamente está en función del mercado, el mercado va a ser representado por el índice Colcap, que mide entre más o menos 23, 24, 25 acciones, dependiendo pues, del periodo, a las acciones más importantes de la Bolsa de Valores de Colombia. Para mayo de 2020 son 23 acciones y en el siguiente trimestre serían ya 24 acciones o 25 acciones. Entonces tenemos que el Colcap representaría el mercado, estarían los puntos del Colcap y estos serían los precios de cierre mensuales de cada una de las acciones. El Colcap también está mensual. Calculamos los rendimientos de forma aritmética o discreta para las acciones y para el índice Colcap. Entonces acá calculado con esta fórmula, los precios fueron descargados desde Investing, donde el último precio, el precio mensual, siempre es del último día de negociación del mes. Entonces tenemos que las 4 acciones y el Colcap, rendimiento esperado de cada una de las acciones mensual sería de esta forma. Entonces sería un rendimiento discreto mensual o simplemente mensual. Y el portafolio vemos que tiene un rendimiento, un RM negativo. La volatilidad, el rendimiento fue calculado con la fórmula de promedio, la volatilidad calculada con la fórmula de Sves.m, y tenemos que el rendimiento esperado del portafolio teniendo estas proporciones es este de acá, que tenemos forma de calcularlo con las proporciones y los rendimientos esperados o calculando los rendimientos del portafolio para cada periodo de esta forma: rendimientos por proporciones, y tenemos que este es el rendimiento esperado del portafolio. Entonces tenemos rendimientos positivos, algunos negativos, y estas son las volatilidades. El rendimiento esperado de ese portafolio es positivo. Ahora vamos a calcular el coeficiente beta para cada una de las acciones. Entonces se hará para una ventana de 5 años y precios mensuales y rendimientos discretos o aritméticos. Tenemos 3 formas de calcular el coeficiente beta que siempre da el mismo resultado. La primera forma es el coeficiente beta es igual a la covarianza entre cada acción con respecto al mercado sobre la varianza del mercado. Entonces la varianza del mercado ya se calculó en esta celda con la función var del rendimiento del mercado. Hago una aclaración que siempre estamos trabajando con los rendimientos y dejamos ya por fuera los precios. Siempre en esta teoría de portafolio se hace de esa forma. Entonces tenemos que covarianza entre la acción, función covarianza.m, covarianza muestral entre la acción y el mercado, no importa el orden que se ingrese acá, es igual a este valor. Covarianza entre esta acción y el mercado, los rendimientos del mercado, es este valor. Aplicando esta fórmula de beta, entonces tenemos que covarianza sobre la varianza del mercado, el coeficiente beta de Koppelter es de 1.24. Esto es una medida adimensional a partir de rendimientos mensuales, pues realmente no tiene una frecuencia temporal en el tiempo, porque esta división se va a cancelar ya las unidades temporales. Entonces un valor adimensional. Entonces, generalmente lo que se utiliza es el coeficiente beta con esta metodología, pero se puede aplicar sin ningún escalamiento en el tiempo, sin ninguna transformación,
para análisis diarios, semanales, anuales y de cualquier temporalidad. Ecopetrol tiene un beta de 1.24 aproximadamente. Como es por encima de 1, quiere decir que es más volátil, fluctúa más que el mercado. Tiene un riesgo sistemático mayor que el mercado. El mercado siempre tiene un beta igual a 1. Preferencial aval tiene un beta de 1.05, menor que Ecopetrol, pero mayor que el mercado. ISA y Nutresa son valores betas por debajo de 1, fluctúan menos que el mercado, tienen menos impacto a lo que pasa en el mercado porque tienen betas menores a 1, y la de menor impacto, menor riesgo sistemático es ISA. El riesgo sistemático es una forma de decir que es una afectación que tienen las acciones de los portafolios que no se puede diversificar. La forma de medirlos con el coeficiente beta. Esta es la primera forma de calcular el coeficiente beta. La segunda forma es la covarianza es igual a la multiplicación de las desviaciones estándar por el coeficiente de correlación, resultando en esta ecuación: volatilidad de la acción o portafolio sobre volatilidad del mercado por la correlación entre la acción y el mercado. Entonces tenemos coeficiente de correlación. Esta es la fórmula en Excel, donde acá está la acción y acá está el mercado, el índice Colcap. En este punto están. Sería cuál es la correlación que tiene Ecopetrol con el mercado, de 0.63. La correlación que tiene Aval con el mercado, de 0.85. Entonces el coeficiente beta es, aplicando esta fórmula verde, da este valor, que es el mismo que se ha calculado acá. Vemos que preferencial aval es la acción de mayor coeficiente de correlación con el mercado, pero en su riesgo sistemático es menor que la de Ecopetrol. Esto también está influido por la volatilidad que tiene Aval. Aval tiene mucho menos volatilidad que Ecopetrol, que es la más volátil de este conjunto de acciones. Vemos que Ecopetrol es la de mayor beta, mayor riesgo sistemático, pero Nutresa tiene una mayor correlación que Ecopetrol con respecto al mercado. Entonces Nutresa tiene un coeficiente de correlación mayor que Ecopetrol y tiene un beta mucho menor que Ecopetrol. Esto se debe a que la volatilidad es menor. Entonces el riesgo sistemático está en función de las volatilidades y el comovimiento de cada acción con respecto al mercado. Otra forma de calcular el coeficiente de beta es la pendiente, pero para explicar lo vamos a ver gráficamente. Tenemos acá los puntos de el rendimiento del mercado en el eje X, y en el eje Y vamos a tener el rendimiento de la acción. Cada punto va a representar que si el mercado tuvo este rendimiento, ¿cuál rendimiento tuvo Ecopetrol? Entonces tuvo este rendimiento de acá. Este punto de acá quiere decir que el mercado cayó mucho y Ecopetrol también cayó mucho. Este punto quiere decir que el mercado cayó un poco, pero Ecopetrol cayó más. Entonces, de esta nube de puntos, sacando una línea de tendencia por mínimos cuadrados ordinarios, línea de tendencia, línea recta, vemos que la pendiente es de 1.24, que es igual al valor que ya acabamos de calcular. Entonces, teniendo esta pendiente, es la más pendiente de las 4 acciones, es la de mayor riesgo sistemático. Entonces, esta fórmula, sin necesidad de hacer este gráfico y sacar esta ecuación de la pendiente intersecto, de la línea recta, hay otra forma de calcular esa pendiente, que es con la función pendiente de Excel, que es poner los rendimientos de la acción y los rendimientos del mercado acá en este punto. Y la pendiente nos dice que es el mismo valor de la forma de calcular. Entonces acá vemos ya no 3, sino 4 formas de calcular el coeficiente beta de cada una de las acciones individuales. Ahora, para el portafolio podemos calcular las mismas formas, pero solamente voy a mostrar dos, que es una forma que se utiliza mucho, es que ya tenemos los coeficientes betas individuales. El beta del portafolio es la suma producto de esos betas individuales por las proporciones. Y dice que el portafolio es de 0.78. Entonces vemos que este portafolio, conformado de esta forma, tiene un beta menor que Ecopetrol y es un poco más alto que ISA y menor que Nutresa. Entonces realmente, si comparamos estos betas,
portafolio es un beta menor, de los más bajos acá, solamente superado por ISA de nivel de menor riesgo sistemático. La segunda forma es, si tenemos los rendimientos de esta forma, calculados de esta forma, y tenemos las proporciones de inversión, podemos calcular los rendimientos para el portafolio en cada uno de los periodos, que sería este acá, suma productos de las proporciones por estos rendimientos. Acá tenemos las proporciones. Entonces podemos calcular la pendiente beta, la pendiente de el portafolio con respecto al Colcap. La figura de esta estaría acá al final, que este sería rendimientos del Colcap, rendimientos del portafolio resultante, y esta es la pendiente que tiene esta línea de tendencia. Bueno, entonces este es el indicador más importante en el modelo CAPM, que es la forma de medir el riesgo sistemático. Entonces, volviendo a los datos históricos, vemos que tenemos el último dato en marzo del 2020. Son datos mensuales y siempre son del último día de negociación del mes. Entonces, estos últimos precios que tenemos acá son del último día de marzo. Entonces, el coeficiente beta podría hacerse como un coeficiente beta vigente para el siguiente mes, para abril de 2020. Si nos vamos para la página de Damodaran, él tiene una costumbre de calcular solamente coeficientes betas en enero y las hace pues constantes, vigentes para todo el año. Pero se puede hacer de cualquier forma, no hay única forma universal de calcular los coeficientes betas y de para qué periodo se podrían utilizar. Vamos a hacer el supuesto de que este coeficiente beta sería solamente para abril. Para mayo, entonces actualizaríamos nuestra base de datos con el último precio ya de abril que saldría y sería un coeficiente beta ya para mayo. Ahora para el CAPM buscamos para el último día de marzo un test colombiano. Usted puede buscar de la página Investing, y los test colombianos serían las tasas libres de riesgo. Generalmente siempre se usan test a 10 años en todos los países, siempre se utiliza como tasa libre de riesgo una norma, si es así, es universal, que sería test a 10 años. En algunos casos, como en derivados, se utilizan ya tasas libres de riesgo de diferentes periodos porque ya se hacen valoraciones a muy corto plazo, y es una costumbre de que si hace una valoración a un mes, se busca un test con vencimiento un mes o la interpolación a un mes. Pero en estos temas de portafolios, las tasas libres de riesgo por general se utilizan los test de capa y de 10 años. Entonces, para esa fecha, un test de 10 años de Colombia, lo más seguro es que no existía un test que vencía 10 años exactamente. Siempre hay muchos test, pero no siempre tenemos para los 10 años exactos. Entonces, este valor siempre sale de una interpolación de todas las vigencias, de una interpolación que se hace entre los test vigentes. Entonces, se tiene este resultado. En Colombia tenemos que es una tasa efectiva anual, reportada siempre como efectiva anual. Entonces, como estamos utilizando datos mensuales, hay que llevarla a la tasa efectiva mensual. De matemáticas financieras tenemos que es 1 más la tasa elevada a 1 sobre el periodo de capitalización que queremos llevar, que es 12 de la mensual, menos 1. Entonces, esta sería la tasa libre de riesgo para un mes y esta sería la tasa libre de riesgo para un año. Estas dos tasas están en efectivas mensuales en discretas. Como está entrando con rendimientos discretos, entonces se puede hacer de una vez ninguna transformación y aplicarlo directamente. Del modelo CAPM, que es esta fórmula de acá, que dice cuál es el rendimiento esperado de este portafolio de inversión. El portafolio está conformado por estos pesos. Está en función de que mínimo debería rentar la libre de riesgo más una prima por el riesgo sistemático del portafolio específico. Acá tenemos la prima que da el mercado con respecto a la libre de riesgo, pero multiplicada por las unidades de riesgo sistemático del portafolio sería la prima por riesgo de mercado del portafolio. Entonces, utilizando esta ecuación, libre de riesgo mensual por el beta de Ecopetrol, rendimiento esperado del mercado que nos dio negativo, menos la libre de riesgo. Entonces dice que se espera perder. Esta forma de calcular el beta no utiliza los rendimientos fueron utilizados para el beta.
Pero para el CAPM no utiliza los rendimientos del portafolio, solo que está diciendo que todo portafolio debería rentar de acuerdo a su riesgo sistemático y cualquier otro riesgo adicional que es no sistemático no debería usarse para el rendimiento del portafolio. Como el portafolio cayó, el mercado cayó, tiene un rendimiento negativo, entonces el CAPM va a decir que se espera perder en el portafolio, en esta acción también. ¿Por qué se esperaría perder? Porque en función del beta y este rendimiento RM negativo, o sea, este RM es este valor, entonces el portafolio debería también caer, porque está muy correlacionado con el mercado y tiene un riesgo sistemático. Lo mismo se hace para todas las acciones, entonces sería un valor mensual. Para el portafolio de inversión sería el mismo, solo que sería acá beta el portafolio de inversión, que sería este valor de acá. Este ya positivo, ya nos da ya un valor positivo. Bueno, entonces tenemos esta forma de calcularlo. Podemos hacer un escalamiento en el tiempo. Podemos dividirlo por 20 para que sea diario. Podemos anualizarlo, rendimiento mensual, podemos multiplicarlo por 12 para que quede anual. Entonces ya queda el CAPM, rendimiento esperado del portafolio por CAPM, según el CAPM, según el riesgo sistemático, ya anualizado. Ya por último, Bloomberg utiliza el beta ajustado, que es 2/3 del beta histórico, que sería estos, más 1/3. El objetivo de esto es que se le hace una corrección al beta histórico para que se aproxime un poco más a 1. Entonces, por ejemplo, el beta de Ecopetrol de 1.24, el ajustado, que es esta fórmula, es menor, 1.16. Entonces, los betas que están por encima de 1, el beta ajustado hace que sean menores, o sea, más cercanos a 1. Y estos dos, que los betas están por debajo de 1, el ajustado los aumenta. Entonces, de 0.70 lo convierte a 0.80 aproximadamente. De 0.81 lo sube a 0.87. Entonces, esto es como de la estudio de Bloom del 1975, que decía que a largo plazo los betas deberían tender a 1. Y este sería como un beta pronosticador. Entonces, si se sacó un beta de 5 años, como en este caso, este sería un beta de pronóstico para los próximos 5 años según el estudio de Bloom. Pues obviamente también se puede ajustar cada año y cada mes. El de portafolio sería la suma producto o también utilizar este beta aplicado en esta fórmula acá. Entonces, volviendo no con estas betas sino con las ajustadas, volvemos a calcular el CAPM con la misma fórmula que tenemos acá con este color. Entonces, de esta forma tenemos cómo se calcula el coeficiente beta y como la aplicación al modelo CAPM para el rendimiento esperado de un activo o un portafolio de inversión.